Pues ya es viernes, mis hermanos, estamos llegando al fin de la quinta semana de tiempo ordinario, pero en este viernes 14 de febrero celebramos la memoria litúrgica de los santos Cirilo monje y Metodio obispo. Entre paréntesis, el 14 de febrero, ahorita pues todo el mundo está hablando mensajes de San Valentín y deseándose que el Día del Amor y la Amistad que se festeja civilmente. Hay quien dice que ya no es, que San Valentín ya no existe, que la iglesia lo quitó, porque si ustedes se fijan, pues hoy la iglesia no nos marca como memoria litúrgica a San Valentín, nos marca Santo Cirilo y Metodio. Pero no es eso, en el Vaticano II se hace, fueron creciendo y han ido creciendo tanto, gracias a Dios, tantas personas que dan la vida, tantas personas que alcanzan la santidad, que se hace una reestructuración. De hecho, cuando yo nací, el santo que celebraba el día que yo nací era Santa Genoveva. Y hoy ya no se celebra Santa Genoveva el día 3 de enero, se celebra el Santísimo Nombre de Jesús. Entonces, de hecho, el Papa Francisco ha querido que volteemos a ver en este día la figura de San Valentín, que veamos su historia de por qué se toma él como el patrono de los enamorados, porque esa fiesta pues se ha paganizado totalmente, o sea, ya es más una fiesta comercial, y así como pasa con la Navidad, y la iglesia siempre busca que estas partes se le vea el lado espiritual. Pero bueno, eso era entre paréntesis. Las lecturas de hoy nos marcan, seguimos el Génesis capítulo 3, versículos del 4 al 8. Ayer vimos ya cómo el hombre fue creado y después la mujer para juntos seguir, fueron creados para vivir en armonía entre ellos, para vivir en armonía con la naturaleza y para vivir en armonía con Dios, sobre todo, con todas las cosas creadas, pero sobre todo con el Creador. Pero hoy vemos cómo se rompe esa armonía y hay un instrumento. Hoy vemos cómo se introduce el mal en el mundo. Dicen el hombre, Dios creó todo y Dios creó la maldad también. Dios no crea la maldad. Dios creó ángeles puros, pero dentro de los ángeles hubo uno que se rebeló. Hubo uno que convenció a otros ángeles que junto con él se rebelaran de Dios. Y ese lo menciona en el libro del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 dice: el dragón grande, la antigua serpiente conocida como el demonio o Satanás, fue expulsado, el seductor del mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él. Dice la antigua serpiente, porque aquí en el evangelio de hoy vemos cómo la serpiente representa al mal, representa lo malo. Y vamos a ver varias cosas. Número uno, la astucia de la serpiente. Igual como el diablo hoy, Satanás es tan astuto que nos engaña de la misma manera como engañó a Adán y Eva. La astucia de la serpiente porque subraya más lo prohibido que lo permitido. Es como ahora, a veces nosotros no somos felices porque vemos más lo que nos falta, lo que no tenemos, y no vemos todo lo que sí tenemos, todas las cosas grandes y maravillosas que Dios nos ha dado. Entonces, por eso el diablo es bien astuto. No llega diciéndoles, fíjate cómo Dios no te deja comer eso y está bueno. No, el diablo llega y le dice, es cierto que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín. ¿Se fijan? Y la mujer le contesta, no, sí podemos comer de los frutos del jardín, pero de los frutos del árbol que está en el centro, Dios nos ha prohibido. O sea, el diablo está obligando a la mujer a poner su mirada en ese árbol, en el árbol del centro, en el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y dice verdades con mentiras, porque les dice el diablo, dice, esto de que ustedes van a morir no es cierto. Al contrario, Dios sabe bien que si comen de esos frutos, se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y el mal. Son verdades con mentiras porque nosotros sí podemos ser como dioses. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Tenemos la esencia de Dios en nuestra vida, pero tenemos que ser como Dios, no en el sentido que seamos igual que ellos, que tenemos que vivir como Él quiere que vivamos, que tenemos que ser buenos, ser amables, ser comprensivos. A eso se refiere. Y aquí el diablo se los maneja de otra manera. El ser humano ha querido ser el creador, ha querido hacer tantas cosas que ya cree incluso no necesitar a Dios. Fíjense, el segundo punto, la tentación.
Si el diablo se te presenta a ti con cuernos rojo, con cola, con lumbre, pues te vas a correr. El diablo se te presenta a ti, hombre, con una mujer en minifalda de cuerpo hermoso, o se te presenta a ti con el poder, con la ambición que te puede dar. El diablo te presenta el pecado atractivo. Por eso la tentación desde el principio fue atractiva. Dice que el árbol se veía bueno para comer, apetecible a la vista y sobre todo codiciado porque puedes alcanzar la sabiduría. O sea, si tú haces lo que Dios te pidió que no lo hicieras, vas a conseguir cosas buenas. Eso es lo que le está haciendo creer el diablo aquí a la mujer. Y sin embargo, el desenlace, la mujer se dan cuenta de que efectivamente se les abrieron los ojos, pero no para tener la sabiduría plena, sino para darse cuenta de que estaban desnudos, para darse cuenta que hay también cosas malas. Y entonces empiezan a sentir cosas que no sentían antes. Ahora empiezan a sentir vergüenza y se cubren. Y ahora empiezan a sentir miedo y se esconden. Porque dice al final, dice, se dieron cuenta que estaban desnudos y se cubrieron con hojas de higuera. Y dice, oyeron los pasos del Señor que se paseaba por el jardín y los buscaba y se ocultaron a la vista entre los árboles del jardín. O sea, realmente ya mañana veremos las consecuencias para cada uno por las acciones que llevaron. Hoy el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículos del 31 al 37, de alguna manera continúa tratando de aleccionar al pueblo de Dios de que aunque ellos sean el pueblo elegido, la salvación es para todos. Porque hoy vuelve otro milagro a otra persona pagana, también en tierras paganas. Llegó a la región de Tiro y de nuevo pasó por Sidón. Y le llevaron, dice, a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusiera las manos. Es la curación de un pagano que no oía y tenía dificultades para hablar, tenía la lengua trabada. ¿Qué es lo primero que hace Jesús? Dice, él lo apartó a un lado de la gente. Tú muchas veces le pides a Dios que te libre de la tentación, pero sigues yendo a la cantina, sigues yendo a esos table dance, sigues yendo a lugares en los que tú mismo te estás acercando a la tentación. Primero te tienes que apartar. Cuando el Señor dice, si tus ojos te son ocasión de pecado, córtatelos. Si tu mano te es ocasión de pecado, arráncatela. No se refiere literal. Ese compadre con quien también te llevas y que te cae a todo dar, pero es el que te sonsaca para hacer las cosas malas. Tienes que apartarte de él. Por eso cuando uno se confiesa, dices, prometo apartarme de la ocasión de pecado. Pero nosotros ahí estamos todavía de cabezones. Jesús lo primero que hace es apartarlo de la gente. Y lo segundo que hace es tocarlo. Le toca sus oídos y sus labios y le dice, Éfeta. Nuevamente, como veíamos en la creación, la palabra de Dios creó las cosas. La palabra de Dios hace que se le abran los oídos y se le destrabe la lengua, pero también con el signo material de tocar a la persona. ¿Cuántas veces no hemos visto milagros porque las personas quieren tocar a Jesús? Pero sin embargo algunos otros ni siquiera nos dejamos tocar por Jesús. Hoy Dios quiere quitarte la traba de la lengua para que puedas hablar cosas buenas. Hoy Dios quiere abrir tus oídos para que se abran a las cosas buenas. Vamos a ir viendo cada vez cómo se van relacionando las enseñanzas. ¿Qué es lo que entra por tus oídos? ¿Qué es lo que entra por tu boca? ¿Qué es lo que te hace puro? ¿Qué es lo que te hace impuro? Eso lo hemos ido meditando ya en estos días. Pero aquí lo aparta de la gente, lo toca y le dice Efetá. Y aquí el autor nos dice que la palabra Efetá quiere decir ábrete. Y quiere decir ábrete. Y entonces se le abren. Por eso este es un gesto bautismal. En el bautismo, uno de los ritos, cuando viene esta parte, yo les recuerdo a las personas este pasaje. Porque les digo, ahorita voy a tocar los oídos de la criatura y sus labios para simbolizar y hacer una oración que dice que el Señor Jesús abra tus oídos y tus labios para que puedas escuchar su palabra y proclamarla. Por eso ahora nosotros estamos habilitados para escuchar la palabra de Dios y para pasar al ambón a proclamarla. El bautizado puede proclamar la palabra de Dios gracias a este Éfeta. Y entonces por eso ahora nosotros, que ya lo recibimos en nuestro bautismo, necesitamos meditar qué es lo que hacemos ahora.
¿Qué escuchamos? ¿Qué escuchamos? A veces viene una canción religiosa y le cambiamos, está una de reggaetón, sí, ya estoy con el reggaetón a todo lo que da. ¿Qué escuchamos? A veces le pones atención a la letra de ciertas canciones y no te deja nada, y eso que entra por tus oídos se va a tu cerebro y se va a tu corazón. Entonces tienes que tener cuidado que escuchas y cómo utilizamos ese don que nos dio Dios de destrabarnos la lengua para que pudiéramos hablar con claridad, para decir cosas buenas, o sea, para bendecir, no para maldecir. Nosotros decimos, hay personas que de cada 10 palabras, 5 son maldiciones, que luego dice la gente, no es maldición porque no le estoy deseando el mal a nadie. No, así como bendecir, no solamente es desearle el bien a alguien, bendecir es decir bien, decir cosas buenas, hablar bien. Maldecir no solamente, las maldiciones no solamente es desearle el mal a otra persona, las maldiciones son las malas palabras que salen de tu boca, no solamente como las palabras que son maldiciones, sino el desear el mal a otras personas. Nosotros los católicos estamos a través del bautismo, Dios nos da la capacidad de bendecir, de hablar bien y de escuchar cosas buenas, pero también nos da la libertad de decidir. Ya veíamos cómo en la primera lectura Luzbel, la luz bella, un ser creado por Dios bello y hermoso, pues se vuelve narcisista, egocéntrico y se aleja de Dios. Y hoy sigue tratando de que nosotros también nos alejemos de Dios. Ya mañana seguiremos meditando esto. Por lo pronto, cuídate mucho. Recuerda que Dios te ama. Dios quiere que tengas una vida plena y en abundancia desde ahorita y no hasta que te mueras. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas, sus proyectos y permanezca para siempre. Que tengas un día lleno del amor de Dios. Te mando un fuerte abrazo.